Saludos amigos, este es el Nido Radio Show. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos que subimos ahí. El Nido Radio Show en Instagram, el Nido Radio Show en X. Recuerda que puedes ponernos tus comentarios ahí en X o Instagram. Inmediatamente vamos a saludar hoy, miércoles 28 de enero 2026, a Franklin Fernández. Saludos, Franklin. Saludos, John San. Un saludo cordial para todos los que sintonizan el Nido Radio Show. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes. Así es, Franklin Fernández, el Nido Radio Show. Hoy, miércoles 28 de enero 2026. Un día especial en Santo Domingo, principalmente para todos los escogidistas en cualquier parte del mundo. Felicidades por su corona número 18, back to back para el equipo de los Leones, bicampeones, 2 coronas en forma consecutiva, algo que en esta época post-draft, y hablo del 2003 hasta la fecha, es difícil de hacer. Los Leones han logrado bicampeonatos en esta era post-draft en 2 ocasiones. Lo hicieron en el 2012-2013 contra Águilas Ibaeñas y ahora lo hacen 2025-2026, y en estos últimos 4 años la corona se ha quedado en la capital. Porque antes de este bicampeonato de los Leones, los Tigres del Licey habían logrado un bicampeonato también, y ahora los Leones logran bicampeonato también. O sea que las 4 coronas, las últimas 4, se han quedado entre Tigres del Licey y Águilas Ibaeñas, 2 para cada uno. Así que la capital, Franklin, ha dominado en estos años. Así es, muchas felicitaciones a todo el equipo de trabajo de los Leones del Escogido, a su gerencia, a su dirigencia, a todo ese cuerpo de operaciones de béisbol, y por qué no a toda su fanaticada que desde anoche hacia acá, todo ha sido algarabía y no es para menos. Tener un bicampeonato, tal como usted menciona, en esta época es algo difícil. Pero nada, los últimos 4 años solo han tenido 2 campeones, Tigres del Licey y ahora Leones del Escogido. Hay que decir que coincidencialmente el campeonato anterior de los Leones del Escogido se decidió un 27 de enero con una jugada magnífica en el right field, y el de anoche también se decidió un 27 de enero con una jugada magnífica del mismo jugador en la misma posición. Coincidencia, pero esa coincidencia sorprendente y agradable, sobre todo para esa fanaticada. Y nada, los Leones del Escogido ganaron en buena lid, fueron los que jugaron mejor y son los dignos merecedores de ese cetro de campeón. Mira, el vecino Franklin esta mañana, cuando me levanté, me dijo 27 de enero y me preguntó qué número en la espalda tiene Sócrates Brito. Yo le dije el número 8. Yo le dije, ¿para qué eso? Me dice, una tarea que tengo. No entendí por qué hay que combinar el 27 con el 8. No entiendo, la verdad que me declaro profano en esa materia, pero bueno, si alguno de ustedes entiende esa parte, amén. Me la explican después. Entonces, los Leones del Escogido derrotaron a los Toros del Este 1-0. Y hay que decir, Franklin, que los últimos partidos se definieron por una carrera. El bateo situacional estuvo ausente en los últimos partidos, porque ayer, a pesar de que los Leones ganaron ese encuentro, tuvieron un pésimo bateo situacional. Los Toros del Este también, de 7-0, con hombres en posición anotadora. Y los Toros del Este le hizo falta, hay que decir, Luis Liberato y Gilberto Celestino en esa alineación. Se vio la falta de ellos en un momento en el round robin.
Lo que pasa con los Toros es que tuvieron un gran comienzo en el todos contra todos, y una de las claves principales, ya analizando los playoffs a nivel general, fue esos dos partidos que ellos pudieron ganarle a Águilas Cibaeñas antes de Año Nuevo. Dos partidos en forma consecutiva, uno en el Estadio Cibao y el otro en el Francisco Micheli de la Romana, más el partido que anuló la Liga Dominicana, que en principio ganaron las Águilas. Esos tres partidos para mí fueron vitales para ellos pasar a la serie final, porque en un momento incluso se vieron con 4 derrotas en forma consecutiva. 2 derrotas de los Gigantes del Cibao, que fue el peor equipo del todos contra todos, con 2 victorias y 16 derrotas. El equipo de los Gigantes del Cibao, esas 2 victorias fueron contra los Toros del Este. Y en la serie final se le vio el refajo a ese equipo, esas ausencias, más un Brian de la Cruz, que fue el MVP en la serie regular en la Liga Dominicana, con más de 40 remolcadas, un promedio muy por encima de 300. En un momento líder de cuadrangulares también. Y después de Año Nuevo, Brian de la Cruz no fue el mismo. Y en esta serie final prácticamente estuvo ausente, y como se dice popularmente en béisbol, parece que mandó un primo a jugar en la final. Sí, así es. Estuvo muy por debajo Brian de la Cruz, empujando solo una carrera que fue producto de un cuadrangular. Esa fue la única carrera que empujó Brian de la Cruz para los Toros del Este. Mira, John, hablando del bateo situacional, estuvo tanto así que los Toros tuvieron el empate en tercera asignado. Cuando Eloy Jiménez, creo que en la sexta entrada, si mal no recuerdo, abrió con triple y no pudo avanzar. Los siguientes 3 bateadores fueron dominados y los Leones del Escogido pudieron mantener la ventaja y terminar coronándose campeón. Hay que resaltar la impaciencia del dirigente de los Leones del Escogido con los lanzadores. No se duerme para nada. Se llevó al abridor con 4 entradas y estaba tirando un buen partido. Estaba tirando una blanqueada y no le tembló el pulso y se lo llevó. También un gran inning de cierre de Max Foster. Ese refuerzo que tuvieron de Águilas Cibaeñas. Y nada, muy buena serie final. Hay que decir que aunque fue en solo 5 partidos, eso no refleja lo emocionante y lo cerrada y lo interesante que fue esa serie final. Así es. Una serie final donde los Toros del Este, a pesar de que solamente pudieron ganar un partido, dieron la batalla, hay que decirlo, no le salieron fácil al equipo de los Leones del Escogido. Y yo diría que una de las claves de esta final fue ese primer partido. Y yo lo comentaba en este mismo espacio y en otro también, que los Toros del Este perdieron el partido que debían ganar y los Leones ganaron el que debían perder. Ganando 6-2 los Toros en un octavo episodio con un Giancarlos Mejía que no le habían hecho absolutamente nada en el todos contra todos ni en la serie final. Los Leones del Escogido aprovecharon, ejecutaron contra él, empataron las acciones en ese momento. Incluso se fueron arriba, 7 carreras por 6. Le hicieron 5 carreras a los Toros del Este en la parte baja del octavo inning. Y yo diría que ese partido marcó tendencia. Y yo lo dije inmediatamente acabó ese primer partido, que estuve presente allá en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Nosotros los comentábamos allá en el palco de prensa y también lo dije en estos espacios, de que esos partidos suelen ser determinantes cuando tú lo pierdes, porque ya tú vas a perder
el que debes perder. Entonces ese que tú debes ganar, lo difícil que suele conseguir una victoria. Hay que decir que fue complicado para los Toros del Este de ahí en adelante porque también le batearon a Joe Corbett, su cerrador estelar, que no había permitido libertades. Los Leones pudieron batear en días consecutivos porque al otro día la Romana le batearon también a Corbett. O sea que a los dos mejores relevistas, los Leones pudieron batearle en esos dos primeros partidos. Y para mí eso fue determinante y lo que marcó la tendencia de la serie final. Sí, hubieron dos partidos que fueron claves para las aspiraciones de los Toros del Este. Es el primero que ganaban, como usted decía, en el octavo por 4 carreras. Lo terminaron perdiendo. Y el juego 4, que lo empataba y empataron en el noveno. Y luego en entradas extras, en la entrada número 11, perdieron producto de un error en tiro del intermedista. Rafael Lantigua había entrado en sustitución de Jairo Muñoz y ese partido lo empataba la serie a 2. Sin embargo, al terminar perdiéndolo, lo puso entre la espada y la pared y ya, como lo comentábamos en el programa anterior, ir a la casa del enemigo con una serie a punto de, a tiro de Higgs, como se dice, ya era muy cuesta arriba para los Toros del Este. Hablando de lo cerrada que fue la serie, mire, señores, solo un partido de los 5 no se definió por una carrera. Y fue el segundo encuentro que pasó 7-4 a favor de los Leones del Escogido. Pero el primero pasó 7-6 por una carrera. El tercero pasó 3-2 por una carrera. El cuarto pasó 4-3 también por una carrera. Y hoy ganaron ayer se coronaron campeón, perdón, una carrera por 0. Es decir, que una serie emocionadísima. Y hay que decir que los dos campeonatos de los Leones del Escogido han sido ambos con series finales muy, muy disputada y muy atractiva. Recordamos esa final con Tigres del Licey y ahora esta con Toros del Este. El bateo situacional de ambos equipos, salvo en el primer y segundo encuentro, en los últimos 3 partidos, estuvo brillando por su ausencia. De ambos equipos, no fue de los Toros del Este o de los Leones del Escogido, de ambos equipos. Y nada, sacó provecho el que mejor jugó, que fueron los Leones del Escogido. Mira, algo importante de los Leones fue la reinserción otra vez de Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez lo habían parado al final de la serie regular, donde incluso él jugó un partido que fue el último de la regular y fue vital para que los Leones clasificaran, porque los Leones se vieron, señores, al borde de la descalificación. Un partido que si lo perdían quedaban fuera del round robin, un decisivo con Estrellas Orientales. Ganaron ese partido y Héctor Rodríguez fue de los actores principales en el mismo. Luego Rodríguez vino a la final, no jugó el round robin y fue determinante también en la serie final. Fue esa bujía inspiradora como primer bate del equipo de los Leones. Y miren cómo un jugador marca la diferencia inmediatamente. También decir de los Leones que ese draft de cara a la final conseguía a Matt Foster con un Nogosek que había sido su cerrador durante todo el año, pero había estado fallando, mucho tráfico a las bases. Foster cerró los 2 últimos partidos de la serie. Ojo con eso, que tuvo un blown save en el penúltimo juego, pero en juegos anteriores le había hecho el trabajo. Y en este último encuentro, en el que ganaron el campeonato, partido 1-0, sacó los 3 outs, que por cierto, esa gran jugada de Sócrates Brito una vez más ahí en el jardín derecho, una pelota que fue la zona de seguridad que el hombre la atrapó, que por poco pega a la pared si no la puede atrapar Sócrates Brito. Así que Brito se la luce por segundo año consecutivo y los Leones del Escogido ya han ganado 6 campeonatos en los últimos
16 años. Y hablo desde 2009-2010, cuando los Bonetti, los Vicini y los Narri compraron el equipo, pusieron en ese momento a Moisés Alou como gerente general. Moisés implantó una cultura en los Leones del Escogido, un equipo que por testimonios de peloteros que jugaron en los 90, a principios de los 2000, no existía esa cultura ganadora. Recuerden que los Leones tenían grandes equipos, pero no tenían esa cultura en el clubhouse de disciplina. Y Moisés Alou vino a traer esa cultura de disciplina y esa cultura ganadora a ese conjunto. Por eso el Escogido, en esta época de los Bonetti, tiene 6 campeonatos en los últimos 16 años, que es mucho en la era post-draft, porque recuerden que en el 2003, cuando se instauró el draft de novatos, las cosas cambiaron en la pelota dominicana, porque los equipos se pusieron más parejos. Y hoy en día, los 6 equipos salen favoritos para ser campeones. Usted no ve un claro favorito en la Liga Dominicana. Y voy a hablar directamente octubre de este 2026. Usted no ve un claro favorito desde ahora. Los 6 equipos van a salir a darlo todo por la corona y no se ve un favorito al respecto. Y eso provocó el draft de novatos, que vino a equilibrar las cosas en la Liga Dominicana. Y cuando usted logra 6 campeonatos en 16 años en la era post-draft, hay que darle su crédito por su ejecución. Sí, definitivamente. Mira, volviendo al caso de Héctor Rodríguez, hay jugadas, hay movidas en béisbol, sobre todo en este béisbol tan sui generis, que son vitales, y definitivamente traer a Héctor Rodríguez y lograr que jugara esa final fue una parte vital para la obtención de ese campeonato de los Toros del Este, de los Leones del Escogido, perdón. Se pasó la serie entera teniendo muy buena participación. En el caso del partido de ayer, de coronarse campeón, él abrió el encuentro con Hicks y posteriormente anotó en esa misma primera entrada la carrera que a la postre fue la decisiva para ganar. Pero también hay una jugada que se produjo en el octavo con un batazo entre dos de Jairo Muñoz, con corredores en tercera y primera, si mal no recuerdo, sí. Y él fue y hizo una jugada magnífica, hizo un fildeo preciso en el jardín central y cerró la entrada con esa jugada impresionante, y pudo su equipo mantener la ventaja de una carrera y posteriormente venir y darle la oportunidad al cerrador Foster que viniera y cerró de una forma convincente. No le permitió, bueno, salvo ese último batazo de Yemer Candelario, que fue para ponerle un poquito más de sazón, de suspenso a esa serie final, pero los 2 primeros outs Foster lo sacó de manera convincente. Y repito, una tremenda serie final. Hay que felicitar también a los Toros del Este, que aunque no tuvieron el objetivo, no ganaron el campeonato, pero era un equipo que venía de quedar 3 años consecutivos en el sótano, John, y hay que decirlo, fue el equipo más consistente durante todo el torneo. Siempre se mantuvieron en la segunda posición y fueron consistentes también en el round robin. Y si bien es cierto que no obtuvieron el campeonato, pero yo creo que dejaron un mensaje alentador para su fanaticada, de que el próximo año hay que contar con ellos. Así es. Por cierto, Jeffrey Young, que tuvo un ponche de película para frenar una amenaza que tenían los Toros del Este, que abrieron ese episodio con un triple. Había un hombre en tercera sin outs y Jeffrey Young ponchó a Eddie Rosario para cerrar esa entrada, y fue algo magnífico lo que hizo ese muchacho, que siempre tiene un espectáculo ya en el montículo. Incluso ya los perreos de él, los mismos bateadores se ríen, y los equipos contrarios también se ríen, porque saben que es un espectáculo y un jugador, y ya lo hemos tratado
fuera del montículo, y es un gran ser humano este Jeffrey Young. Cuando usted habla con él, un muchacho que se disfruta el juego, una gran historia de béisbol, y lo pusieron en MLB. O sea, MLB lo resaltó en su cuenta de X, ese ponche de Jeffrey Young y cómo celebró. Y a mí me encanta ver esos peloteros con esa efusividad, cómo se gozan jugar pelota y cómo Young goza, perrea y lo hace de una manera sana, vamos a decir, Franklin, cuando puede sacar esos outs importantes. Así es, todo un showman el hombre, y lo mejor que él puede hacer es gozárselo, porque a él siempre lo traen situaciones apremiantes, y hay que tener los nervios de acero. Es decir, que todo el crédito para él. Ojalá veamos en los próximos torneos más Jeffrey Young en esta liga. Un zurdo que sabe sacar out, y cuando saca out se lo disfruta. Así creo que deben gozarse los peloteros su labor. El béisbol no es para presionarse tanto, y hay jugadores que se lo toman muy, muy en serio. Hemos visto algunos jugadores que disfrutan tanto. Recuerdo también al mismo Jan Mariñez cuando puncha un bateador, un famoso baile que tiene, y ahora el caso de Jeffrey Young. Y sí, definitivamente que es un espectáculo el hombre. Mira, hay que decir que el béisbol es extraño, porque ¿quién podría pensar que con esa temporada que tuvo De la Cruz, valiéndole para que ganara el MVP de la serie regular, y tuvo una actuación muy aceptable también en todos contra todos, pero en la final se desapareció? Solo una carrera pudo impulsar Bryan De la Cruz para los Toros del Este, y definitivamente que eso le hizo falta, porque hubieron unos turnos muy apremiantes que él tomó y no pudo producir, y a la postre eso fueron uno de los factores que le hizo falta, junto a ese bate de Eloy Jiménez, que fue el MVP del round robin, y que en la final batió muy bien también. Hubiese sido genial que los Toros pudieran también contar con el bate de Bryan De la Cruz, y quién sabe si por lo menos hubiesen forzado a más juegos a los Leones del Escogido. Pero ese es el béisbol. Usted puede tener a veces el mejor line-up y entrarle una racha para de jugadores de esos que usted tiene ahí, y usted terminar sacrificando, porque en series cortas usted no puede darse muchos lujos. Esos slons en serie corta terminan pasando factura, y lo hemos visto con los Toros. Como decíamos anteriormente, 4 de los 5 partidos se decidieron por una carrera, y definitivamente cuando usted pierde por una carrera, muchas cosas hay que tomar en cuenta. Ganar en béisbol es difícil, complicado. Como dije hace un rato, los Leones del Escogido estuvieron a un partido de quedar fuera del round robin. Tuvieron que jugar un partido decisivo, una serie regular inconsistente. Incluso tuvieron que despedir a su dirigente Alex Cintrón. Ramón Santiago tuvo que tomar el comando del equipo. No le fue muy bien al principio. Navegaron aguas turbulentas. Se recuperaron en un momento. Y el caso de los Toros del Este, que se mantuvieron consistentes en el segundo lugar por un gran tramo de la temporada, un segundo lugar que nunca perdieron. Fue el mejor equipo de la regular luego de Águilas Ibañez en cuanto a récord. Luego tuvieron un round robin donde iniciaron bien, como dije, después estuvieron tambaleando, pero pudieron ganar esos partidos importantes para clasificar a la final. Y eso sucede en béisbol. Los Leones del Escogido, con un núcleo nativo envidiable, vamos a decir, de Junior Lake, que hay que darle su crédito, un gamer, Sócrates Brito, Michael de la Cruz, que vino de refuerzo a los Tigres del Licey, receptor, que fue parte importante también de ese conjunto, Héctor Rodríguez, Jonathan Guzmán, Eric González, Jamaico Navarro, que es considerado
posiblemente uno de los mejores bateadores en la historia de la Liga Dominicana. Y ese núcleo, una vez más, puede dar el campeonato. Y hay que decir, John, perdóname, esa jugada maestra también de el famoso Aroboy Santana, que fue quien buscó a Alcides Escobar, que a la postre fue quien terminó siendo el MVP de ese campeonato, de esa serie final. Y esas son las jugadas que te dan resultados, que te pueden fallar, pero te dan resultados. Y Aroboy Santana es un experto en ese tipo de cosas. Buscó un jugador de experiencia, un jugador de grandes ligas, un jugador con campeonato de grandes ligas, con los Reales de Kansas City, y mira la clase de serie que tuvo Alcides Escobar. Mire, eso de Aroboy es impresionante, porque no es la primera vez que lo hace. Aroboy siempre tiene unos as, como decimos en el béisbol, bajo la manga. Y este hombre, yo recuerdo que en un momento llevó a Motorita Feliciano a los Leones del Escogido. Motorita Feliciano, Jesús Motorita Feliciano, un boricua, quien en esos periodos le dio campeonato a los Leones. También famoso por traer a Yuneski Maya para el equipo de los Leones. Antes que eso, el cubano Félix González. Yo me acuerdo, yo recuerdo cuando tú dices el zurdo. Sí, que le dio un campeonato a Tigres del Licey y después lo trajo a las Águilas también. Félix Pérez, y luego lo trajo a Águilas Cibaeñas y fue determinante también. Incluso cuando ese séptimo partido en la capital se cerró por una carrera, se puso en el octavo. Perdón, recuerdo ese famoso palo acechado de Félix Pérez. y señores, hay que decirlo, Ángel Aroboy Santana es un genio en ese tipo de jugadas maestras. Hay que felicitarlo, hay que dar honor a quien honor merece. Y él sabe, él tiene un ojo clínico para buscar ese tipo de jugadores que terminan dando resultados en la parte final de la temporada. Hay que decir que Aroboy es un experto buscando refuerzos para el round robin en serie final, porque acepta prácticamente todos los refuerzos que trae esos jugadores de otras ligas. Él lo combina perfectamente para que sean vitales para esos conjuntos. Incluso recordemos a Joan Camargo, que fue en la época de Manny Acta y Aroboy Santana, que las Águilas lo llevaron a Camargo, que posiblemente no tenía un promedio muy alto, pero fue determinante en un campeonato contra los Tigres del Licey. Camargo ganó 2 partidos con jonrones después de la séptima entrada, ambos. Y no solamente eso, con esa defensa en el campo corto, que mucha gente no lo recuerda, posiblemente, fue determinante también, haciendo varias jugadas en el campo corto, en esa prevención de carreras. Y el hombre cumplió también. Yuneski Maya, Cristian Betancourt en esa serie final, Betancourt, que fue el MVP también, y Yuneski Maya, que fue Aroboy y Manny Arte, que lo trajeron de nuevo una vez más cuando Yuneski ya tuvo problemas con el Licey, que no lo querían contratar por una lesión en el brazo. Y Aroboy Santana, mismo Yuneski Maya hace el cuento, que Aroboy Santana fue a Miami directamente a firmarlo y a decirle que jugara con Águilas Cibaeñas. El hombre fue determinante también para Águilas en ese momento, en ese campeonato contra Tigres del Licey. O sea, que Aroboy Santana tiene ese ojo clínico para traer este tipo de jugadores y formar ese ajedrez. Y una vez más hay que dársela. Carlos Peña es el gerente general, pero tú tienes que tener un Aroboy Santana detrás, un tipo como Aroboy, que es el que hace ese trabajo de buscar esos peloteros fuera, esos refuerzos. Y miren cómo lo de Escobar, MVP en la serie final. Aroboy Santana tiene ya 7 anillos en la Liga Dominicana, señores. Eso es mucho con demasiado. 7 títulos de campeones. Yo me la juego, John. Yo me la juego y diría que sin restarle un ápice de mérito al trabajo de Carlos Peña, pero yo no creo que sin Aroboy este título sobre todo hubiese sido posible, porque recordemos todas las vicisitudes por las que pasó el equipo de los Leones del Escogido durante todo el torneo. Mire, y algo importante que tiene Aroboy Santana,
que las personas no lo ven, no lo palpan en el terreno. El que Aroboy es que negocia esos contratos, también es que habla con los peloteros. Él sabe conversar con los peloteros, sabe negociar con los jugadores. Que Aroboy Santana, cuando él consigue también esos refuerzos con los mismos nativos, cuando hay que hablar de dinero, de contratos y de esto, Aroboy Santana es el hombre que habla. Pregúntale a Manny Alta. Aroboy Santana es el hombre que convence a esos jugadores para que jueguen para su equipo, y eso hay que darle su mérito también en ese sentido, porque es un gran negociante. Cuando una liga tan competitiva, el hombre sabe cómo hablar al pelotero. Hay que destacar, escuché algo que decía en la cadena radial de los Leones del Escogido anoche, luego de terminado el partido y en medio de la celebración, que escuché al colega Ricardo Rodríguez y a Marega decir que el día de la entrega de los anillos de campeón del campeonato anterior, ellos estaban recibiendo, en ese momento el Escogido estaba en último lugar, estaba en el sótano, y que Aroboy entró y le dijo que quitaran esas caras largas porque el Escogido iría para la final. Oiga, qué predicción, hermano, con un equipo en el sótano, con una serie final culminando. Recordemos en ese momento la situación adversa por la que pasaban los Leones del Escogido, y ese señor, que es un zorro viejo, no perdió la fe, y quizás él tenía sus dudas también por dentro, pero no se le externa a su grupo de jugador, más es un filósofo que le lleva ánimo a su equipo. Definitivamente que el éxito de los campeonatos de Leones del Escogido, Aroboy Santana ha sido una pieza sumamente importante, y todo el crédito y las felicitaciones para él. Así que felicidades a los Leones del Escogido. Ya no hay tiempo para más en este programa El Nido Radio Show. Recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita en el YouTube, también en Instagram, El Nido Radio Show, y en X, El Nido Radio Show. Hasta la próxima, amigos.